la primera parte de este grupo de videoconferencias de lectura interpretada del antibiograma, hablaremos de algunos conceptos básicos introductorios relacionados con la historia de los antibióticos, el antibiograma y los tipos de resistencia bacteriana. El objetivo de estas videoconferencias es enunciar los principios básicos del antibiograma. Iniciaremos contando cómo se originó el antibiograma para profundizar con su aplicación en distintos grupos de bacterias. Tiene que mencionarse que en algunas bacterias no suele solicitarse antibiograma, pero debemos conocer su manejo empírico. Por ende, vamos a hablar un poco de antibiótico-terapia. En el caso de que deseen profundizar en antibiótico-terapia, los invito a que vean los 5 videos relacionados con antibióticos presentes en el canal. Los antibiogramas sirven para determinar la susceptibilidad de la bacteria a un grupo de antibióticos. Su lectura no debe ser cualitativa, ya que es una práctica poco ética, peligrosa y que atenta contra la integridad de los pacientes y de la salud pública mundial. La lectura interpretada del antibiograma corresponde a microbiólogos, médicos, estudiantes de medicina y ojalá también a enfermeros. El aprendizaje es algo que debe estar en manos de todos. Su conocimiento no puede ser solamente un ejercicio intelectual o académico, debe ser también algo que se lleve a la práctica. Los antibiogramas tienen un papel fundamental en la investigación, la epidemiología y la aplicación de políticas de antimicrobianos. Por ejemplo, el boom de conocimientos relacionados con la farmacoresistencia, especialmente genética, se debe a los antibiogramas, principalmente gracias a la labor de 2 entidades, el EUCAST, que es europeo, y el CLSI. En este canal somos más afines a las doctrinas europeas. Sin embargo, ambas son totalmente válidos y a lo largo de la charla veremos vertientes de ambos tipos de escuela. El antibiograma tiene 3 utilidades principales. La primera es deducir mecanismos de resistencia para poder brindar un tratamiento óptimo. La segunda es permitir, según los hallazgos, corregir el tratamiento y seguir la evolución de un manejo empírico. Y finalmente, nos encontramos una de las funciones más importantes y es el papel del antibiograma dentro de la investigación y la epidemiología. Debemos hablar primero de historia, antes de empezar a abordar propiamente el tópico de antibiograma. Se estima que el planeta Tierra se formó a partir de la nebulosa protosolar hace más de 4.000 millones de años. Aproximadamente hace 3.500 millones de años apareció la vida. Esto según un artículo de Hiroshi Okamoto que publicó en la revista Nature Geoscience. Lo importante es que durante más de 1.500 millones de años las bacterias reinaron el mundo. Se estima que los animales aparecieron por primera vez hace unos 500 millones de años y los seres humanos aparecieron hace unos 300.000 a 400.000 años. Sin embargo, algunos teóricos afirman que fue hace unos 200.000 años, pero la evidencia antropológica más reciente abraza principalmente la idea de que aparecimos en la Tierra hace unos 400.000 años. A lo que quiero llegar es que las bacterias han sido y son la forma de vida dominante en este planeta, tanto en número de especies como en número de células y muy probablemente en biomasa total. Los seres humanos llegamos tarde al mundo, llegamos tarde a la Tierra, cuando ésta se encontraba ya colonizada por miles de bacterias. Y durante años, estas bacterias erradicaron con mucha facilidad al ser humano, quien por mucho tiempo tuvo una esperanza de vida muy corta. Esto cambió con la llegada de los antibióticos, el inicio de la era de los antibióticos, que empieza propiamente con Fleming. Sin embargo, antes de él, como veremos posteriormente, ya existían algunas sustancias antimicrobianas, como por ejemplo el salvarsan, conocido también como compuesto 606, descubierto por Paul Ehrlich en el año 1901. Ejemplos de desolaciones secundarias a infecciones y a bacterias existen muchos. Los más conocidos son, por ejemplo,
la peste negra en el siglo XIV o la gran peste en el siglo XVI. Retomemos un poco. En el año 1889, Rudolf Emmerich y Oscar Doyle estudiaron un compuesto conocido como la piocinasa, aunque la piocinasa no se utilizó en los humanos debido a que era muy tóxico. En estos años, los científicos buscaban algo que se conocía como la píldora mágica. La píldora mágica era la esperanza de desarrollar un medicamento que pudiera erradicar todas las bacterias, algo francamente imposible, que todavía no se ha logrado en este momento y que posiblemente ya no se logre debido a la constante evolución de las bacterias y la aparición de mecanismos de resistencia. En el año 1901, como enunciamos previamente, Paul Ehrlich, en búsqueda de la tan anhelada píldora mágica, descubre el salvarsan, llamado como compuesto 606, debido a que lo descubrió en su intento 606 de encontrar la píldora mágica. En el año 1929, Fleming descubre la penicilina. Sin embargo, inicialmente esto no genera mayor importancia en la comunidad y pasa 10 años relativamente desapercibido. Él lo comenta con sus colegas, pero hasta ahí. 10 años luego, el Dr. Florey y su colega Chain fueron capaces de aislar la penicilina. En 1932, Dogmag observa que el Prontosil tenía efectos contra el estreptococo. Luego se dan cuenta que realmente no era el colorante el que tenía el efecto antibacteriano, sino que en él había una sulfonamida. Inicialmente los estreptococos respondían a las sulfonamidas. Actualmente se considera que la mayoría son resistentes. Hoy en día, la mayor parte de la población de estreptococos suelen ser resistentes a los compuestos que habían aislado inicialmente a inicios de 1900, como por ejemplo el descubierto por Domag. Otro aspecto fundamental fueron los posteriores estudios de Waxman y otros grupos de investigadores, que empezaron a profundizar en las sustancias antimicrobianas que podrían estar presentes en el suelo. Ya incluso desde antes de Koch se conocían algunas propiedades antibióticas que se encontraban en el suelo y que podían erradicar algunas bacterias patógenas. A continuación, podemos evidenciar cómo fue paulatinamente el descubrimiento de los antibióticos. En el 29 aparece la penicilina, en el 32 descubren una sulfonamida en el Prontosil, en el 39 descubren la gramicidina, en el 42 se introduce la penicilina. Ya posteriormente, más o menos unos 2 o 3 años luego, Fleming y Florey y Chain reciben un premio Nobel debido a la utilidad de la penicilina. En 1943 se descubre la streptomicina y por ende los aminoglucósidos. De igual forma, también se descubre la bacitracina. En el 45 se descubren las cefalosporinas, pero no se introducen en el mercado directamente. Pasan varios años antes de que las cefalosporinas empiecen a ser utilizadas en la clínica. En el 47 se descubre el cloranfenicol, en el 48 la clortetraciclina, en el 52 la eritromicina, en el 56 la vancomicina, en el 57 la rifampicina, en el 59 se introducen los nitromidazoles, en los 60 se sintetiza e introduce la meticilina, en el 61 se introduce la ampicilina, en el 62 una fluoroquinolona de primera generación conocida como ácido nalidíxico, en el 63 se descubre la gentamicina y en el 64 se introducen las cefalosporinas. Para los 70 aparece el trimetoprim, que actualmente se conjuga con las sulfonamidas. Tenemos algo conocido como trimetoprim sulfametoxazol. Muy posiblemente ustedes en algún momento lo hayan visto. En el 72 se introduce la aminociclina. En el 80 la norfloxacina, otra fluoroquinolona. En 1993 aparece la acitromicina y claritromicina. Sin embargo, debe destacarse que la primera de todos los antibióticos macrólidos que ingresan en el mercado fue la eritromicina. En el año 2000 se introduce el linezolid
y en el año 2003 se introduce la daptomicina. De ahí en adelante ha existido un vacío o un abismo en el cual no se han descubierto nuevos antibióticos. Sí se han generado mezclas nuevas como ceftazidima avibactam, pero realmente no se introducen nuevos antibióticos en el mercado. Pero las bacterias continúan cambiando, continúan mutando y aprendiendo. Y es así que hoy tenemos bacterias que son multidrogoresistentes. En cuanto a la resistencia bacteriana, esta ha sido estudiada desde el siglo pasado. En 1920 empezaron las primeras pruebas de sensibilidad. En 1960 se generalizaron las pruebas basadas en la concentración mínima inhibitoria y para los 70-80 se establecen normas para realizar antibiogramas. De igual forma, aparecen los primeros criterios objetivos de sensibilidad, sensibilidad intermedia y resistencia. Hace unos años, la International Organization for Standardization redefinió las categorías con el objetivo de evitar confusión. Existen dos grandes asociaciones que son expertas en el tema, EUCAST y CLSI. Los avances más grandes en antibiogramas y en medicina en general vienen de Europa. EUCAST actualiza anualmente los puntos de corte. Por otro lado, los puntos de corte de CLSI son puntos que están en constante disposición en su sitio web en caso de que deseen consultarlo. Definamos ahora algunas categorías, como sensible. Se habla que un microorganismo es sensible cuando un aislado bacteriano es inhibido in vitro por una concentración de un antimicrobiano que se asocia a una alta probabilidad de éxito terapéutico. Se habla que es intermedio cuando un aislado bacteriano es inhibido in vitro por una concentración de un antimicrobiano que se asocia a un efecto terapéutico incierto. Y se habla que es resistente cuando un aislado bacteriano es inhibido in vitro por una concentración de un antimicrobiano que se asocia a una alta probabilidad de fracaso terapéutico. ¿Y por qué ha aparecido la resistencia? Existen muchas razones. Por ejemplo, los antibióticos son los medicamentos más prescritos en la medicina humana. El 50% de estas prescripciones no son necesarias, como veremos en una gráfica más adelante. Existe un uso desmedido de antibióticos en animales. De hecho, se estima que es 5 veces superior al humano. En otras palabras, por cada ser humano que tratan 5 animales. Y otros autores llegan incluso a afirmar que no son 5 veces superior, sino 10 veces superior. O sea que por cada humano que se trata, se están tratando 10 vacas o 10 gallinas. Por otro lado, en el año 2013 se prescribieron alrededor de 2 millones de kilogramos de antibióticos, solamente en Estados Unidos. Adicionalmente, debemos destacar que en muchas ocasiones los antibióticos se emplean por mucho tiempo, se emplean más allá de lo que deberían utilizarse, se emplean también en la industria alimenticia, a pesar de que actualmente la evidencia ha demostrado que los antibióticos no sirven, por ejemplo, para engordar animales, a pesar de que es una concepción muy difundida entre la comunidad. Y, de hecho, la evidencia ha demostrado que los antibióticos no sirven para eso. Y esta práctica es una práctica que ha sido incluso retirada de la mayoría de las guías de alimentación animal. ¿Por qué? Porque es inútil. Incluso es una práctica que la FDA no amerita. Es una práctica que está prohibida. Es una práctica que es inoficiosa y estimula la aparición de resistencias. Y en los países de Latinoamérica tenemos un problema adicional. Los latinos, en general, son tan irresponsables que se autoformulan. En muchas ocasiones van a la farmacia y dicen, véndame un antiparasitario, son palabras textuales, y ellos mismos se, entre comillas, purgan. O tienen una gripa y van y compran amoxicilina, entre otras. Acá podemos apreciar las prescripciones innecesarias de antibióticos en el mundo. Esto según datos del CDC del año 2013, solamente en Estados Unidos. En verde vemos el porcentaje de tratamientos innecesarios y en azul los que de verdad sí fueron atinados. Por ejemplo, en las infecciones de oído, el 30% de 23 millones de prescripciones fueron inútiles.
Si nosotros vamos a mirar las recomendaciones del Colegio Americano de Pediatría, las otitis medias agudas, a diferencia de lo que se hace, por ejemplo, en nuestra región, no deberían tratarse inicialmente. Se debería esperar aproximadamente unos 3 días antes de brindar tratamiento antibiótico. Eso es lo que dicen las recomendaciones del Colegio Americano de Pediatría y también la guía de práctica clínica de otorrinolaringología de Colombia. En el caso del resfriado común o el catarro, se hicieron 18 millones de prescripciones innecesarias en el año 2013 en Estados Unidos, donde la educación médica es muy superior a la hispanoamericana, por lo cual es muy posible que los datos en Colombia sean alarmantemente superiores. En el caso de la bronquitis, de 16 millones, el 80% fue innecesario, y en el caso de la tos y la sinusitis, al menos la mitad no eran necesarios. Y tras la exposición, las bacterias cambian y mutan, y existen mecanismos de resistencia, muchísimos, y hay unos que son muy complejos. Existen 5 principales. Los primeros son mediados por la inactivación enzimática, por ejemplo, mediante beta-lactamasas, penicilinasas, AMC, beta-lactamasas de espectro extendido, beta-lactamasas de espectro ampliado. Otro mecanismo es la alteración del sitio de acción del antibiótico. Esto a través de modificación de las PBP, por ejemplo, las proteínas fijadoras de penicilina, o también por protección ribosomal. Otro mecanismo es la alteración de la permeabilidad, por ejemplo, gracias al cierre de porinas, que generalmente ayuda a incrementar la MIC, la concentración mínima inhibitoria. De igual forma, esto también suele asociarse a otros mecanismos, como por ejemplo los cambios de la PBP o también procesos enzimáticos. Y cuando hay cierre de porinas con cambio de PBPs y súmele a eso procesos enzimáticos, estamos entonces ante un panorama donde aparecen las multiresistencias. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de las pseudomonas. Las pseudomonas pueden tener muchos tipos de resistencias, aparte de las resistencias intrínsecas. Por ejemplo, la pseudomona, al igual que los gram negativos, tienen resistencias intrínsecas que son naturales y propias, son inherentes a la bacteria, a la vancomicina, por ejemplo. Otro mecanismo importante que debemos mencionar son las bombas de flujo. También debemos mencionar los cambios en las topoisomerasas, que es un mecanismo de resistencia común, de hecho es el más común para las quinolonas, y existen muchos otros que son mediados por la adquisición de determinados genes, como por ejemplo los TET-K o los TET, que son responsables de la resistencia a las tetraciclinas por parte del Staphylococcus aureus en algunas ocasiones. Acá podemos apreciar entonces múltiples mecanismos que pueden aparecer ante determinados tipos de antibióticos. Por ejemplo, la resistencia a los betalactámicos suele estar mediada por betalactamasas o cambios en las dianas. ¿Cuáles son las dianas? Las proteínas fijadoras de penicilinas. Pasan, por ejemplo, de una PBP normal a una PBP2A y al hacer esto ya no responden. A los macrólidos, las glincosamidas y las streptograminas, usualmente la resistencia se media por alteraciones también en la diana, gracias a metilasa CRM o bombas de flujo, gracias a la adquisición de MCRA o también gracias a la adquisición, por ejemplo, de un MEF-A. Usualmente los mecanismos de resistencia a las quinolonas son por bombas de flujo o alteraciones de la diana, por adquisición de genes GIR-A, GIR-B o PAR-C. A forma de curiosidad, en Colombia las tasas de resistencia a las quinolonas llegan a ser superiores al 50%. Sobre los aminoglucósidos, usualmente los patrones de resistencia son secundarios a modificaciones enzimáticas o bombas de flujo. En las oxazolidinonas es por modificación en las dianas. En los glicopéptidos es por la adquisición de un gen conocido como VAN-A, que genera una modificación de los azúcares que se están uniendo en la pared de peptidoglicanos y generar esta modificación, ya las bacterias no responden adecuadamente a los glicopéptidos, como por ejemplo la vancomicina. Eso es algo que ocurre en algunos enterococos, por ejemplo los Faecia. A las tetraciclinas por bombas de flujo por adquisición de genes TET-K o TET-L o por protección ribosomal y adquisición de TET-M o de TET-O. Y al trimetoprim sulfametoxazol es por alteraciones en el diana.
Esto puede estar mediado por la adquisición de genes mutantes por elementos móviles, como por ejemplo SULF1, SULF2 o SULF3, así como por ejemplo por la adquisición de DFR1, A5, A7, A12, A17, entre otros genes de resistencia que en muchas ocasiones suelen estar vinculados o relacionados con integrones tipo 1 o 2. Vale la pena preguntarnos, ¿y qué tipos de resistencia existen? Hay resistencias intrínsecas o propias del patógeno. También hay adaptativas, que son desarrolladas por un organismo con la finalidad de adaptarse y sobrevivir a muchas condiciones de estrés, alterando rápidamente sus transcriptomos en respuesta de señales ambientales. Estas adaptaciones ayudan a los organismos a superar la limitación de nutrientes, a sobrevivir ante el estrés de los antibióticos, entre otras. Y finalmente tenemos resistencias adquiridas mediante elementos transmisibles. Estos elementos transmisibles se pueden diseminar a través de tres modos: transformación, transducción o conjugación. De todas ellas, la conjugación es la más importante y la más frecuente. Aquí podemos apreciar algunos ejemplos de tipos de resistencia ante algunos medicamentos por parte de Pseudomonas aeruginosa. Por ejemplo, esta tiene resistencia intrínseca a la vancomicina por disminución de la permeabilidad a las moléculas de gran tamaño, como habíamos explicado hace un momento. También tiene resistencia intrínseca al cloranfenicol, a las tetraciclinas, por sistemas de porinas o bombas de flujo MEX-A, MEX-B o PRM. Pueden tener resistencia adaptativa a piperacilina tazobactam por biofilms o a ceftriaxona por AMCs. Y por último, pueden adquirir, que esto es lo más grave de todo, resistencia incluso a los carbapenémicos. Esta bacteria es resistente de manera natural como adquirida a una gran cantidad de antibióticos, como cefalosporinas de primera y segunda generación, tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos, entre otras. ¿Esto por qué? Debido a que su membrana es muy impermeable. Además que puede tener beta-lactamasas, bombas de expulsión, mutaciones de porinas transmembranas, entre otras. A nivel hospitalario, se estima que hasta el 10.2% de las pseudomonas aeruginosa pueden volverse resistentes en medio del tratamiento. Eso es algo que es gravísimo. Otra cosa importante que debemos mencionar es que las pseudomonas poseen dos clases de beta-lactamasas, las AMC y las beta-lactamasas de espectro extendido, conocidas también como BLE. Las AMC se codifican a nivel cromosómico en la bacteria y tienen la capacidad de ser inducidas por los propios beta-lactámicos, especialmente por cefalotina y ampicilina. Cuando esto sucede, hay resistencia a las penicilinas y a las cefalosporinas, incluyendo ceftazidime y cefepime, y el grado de resistencia va a depender del grado de represión de las AMC. Las beta-lactamasas de espectro extendido son beta-lactamasas que, a diferencia de las AMC que son cromosómicas, son codificadas por plásmidos, y estos se adquieren mediante el transporte de ADN extracromosomal y se pueden manifestar como patrones de resistencia a las penicilinas o a las cefalosporinas. Además, la pseudomona tiene una característica y es que las pseudomonas pueden adquirir nuevos determinantes de resistencia mediante mecanismos de transferencia horizontal. Los determinantes adquiridos normalmente son posibles gracias a cassettes situados en integrones que se localizan en transposones o en plásmidos que permiten su movilidad. Y en ese sentido existen muchas mutaciones que permiten que aparezcan resistencias, mutaciones AMPR, AMPD, DACB, entre otras, que pueden generar, por ejemplo, la hiperproducción de beta-lactamasas cromosómicas tipo 11. Aquí, por ejemplo, señaladas de color rojo, podemos ver algunas mutaciones. Estas mutaciones fueron descritas, o fueron, mejor dicho, acumuladas o aconglomeradas para su estudio académico por Nicolau y colaboradores en un texto que publicaron en el año 2010. En el mismo artículo de Nicolau, que habíamos mencionado hace un momento, se evidencian también algunos patrones de resistencia adquirida que vale la pena mencionar. Son patrones que ocurren en algunas especies de pseudomonas dependiendo de su clase, también dependiendo de su grupo funcional, nombre, variante, año de primera aparición y localización. De esta forma fue que las consignaron en esta tabla Nicolau y los otros autores del texto. Son especialmente interesantes las mutaciones de la Pseudomonas pútrida. Esta bacteria no suele generar compromisos importantes en la salud. Sin embargo, tiene un problema muy importante y es que puede transmitir patrones de resistencia muy fuertes, como por ejemplo a carbapenémicos. En la pantalla podemos apreciar dos conclusiones extraídas de
dos trabajos. El primero es de Juan y colaboradores y el segundo es de Lee y colaboradores. El primero afirma que resulta interesante que el integrón portador de BIM2 se localizara en el mismo transposón detectado en las cepas de Pseudomonas aeruginosa productoras de BIM2, lo cual parece sugerir que Pseudomonas pútidas podría actuar como reservorio de estos importantes determinantes de resistencia a los carbapenémicos. El segundo grupo de autores, en un estudio multicéntrico reciente en Corea, detectaron carbapenemasas clase B en el 10.8% de los aislados de aeruginosa resistentes al imipenem y particularmente destacable en el 66.7% de los aislados de pútida. Entonces, la resistencia puede darse por tres mecanismos: transformación, transducción o conjugación. La transformación es la absorción directa, incorporación y expresión de ADN exógeno que puede estar en el ambiente y se introduce a través de la membrana de la célula. Puede ocurrir por competencia natural o artificial, siendo necesario, por ejemplo, la falta de nutrientes y una densidad celular elevada. Acá podemos entonces apreciar una célula donadora, la cual se rompe y libera en el ambiente genes de resistencia que posteriormente son captados por la célula receptora. Y esto es lo que se conoce como transformación. La transducción es otro proceso, es un proceso mediante el cual ADN es transferido desde una bacteria a otra mediante un virus, como se puede apreciar en esta imagen. La utilización de los virus también tiene una gran aplicación en la industria médica y terapéutica y también tiene utilización en el campo del bioterrorismo. La conjugación de todos estos patrones es la forma más conocida de transmitir resistencia. Fue descubierta por Joshua Ledenberg y Edward Tatum en 1946. Es un mecanismo de transferencia horizontal de genes que involucra contacto celular. Durante la conjugación, la célula donadora provee un elemento genético móvil o conjugativo, que generalmente es un plásmido o un transposón. Y para este procedimiento, como vemos en la imagen, son necesarias los pilis. Acá podemos verlo. Aquí podemos apreciar entonces los pasos. De forma general, lo que primero tiene que ocurrir es que el donante tiene que sacar pili. Posteriormente, estos pilis se tienen que aproximar a la célula receptora y ambas se tienen que acercar. En ese momento, el plásmido móvil se tiene que desarmar y una de las cadenas de ADN tiene que ser transferida a la célula receptora. Posteriormente, ambas células van a sintetizar una segunda cadena, van a regenerar un plásmido completo y luego la célula receptora va a sintetizar pilis y ambas van a ser donantes potenciales. Y de esta forma va a poder transmitirse a otra población bacteriana a través del mismo procedimiento. Sin embargo, para que esto ocurra se necesitan nichos y se necesitan ambientes idóneos. La resistencia intrínseca es la capacidad innata de una especie bacteriana para resistir la actividad de un antimicrobiano a través de sus características estructurales o funcionales. También puede llamarse insensibilidad, ya que ocurre en organismos que nunca han sido susceptibles a un medicamento en particular. Puede generarse por pérdida de actividad del medicamento por el target bacteriano, inaccesibilidad de la droga a la pared bacteriana, exclusión del antibiótico por bombas de flujo de purificación cromosómica, producción innata de enzimas que inactivan el medicamento. Por ejemplo, los microorganismos del género Enterococcus se encuentran entre los principales patógenos nosocomiales debido a la dificultad de tratamiento condicionada por su resistencia intrínseca a la mayoría de antibióticos. Los enterococos presentan una moderada sensibilidad a las penicilinas y son resistentes intrínsecamente a todas las cefalosporinas, al trimmetoprim, sulfametoxazol y también a concentraciones terapéuticas de aminoglucósidos y clindamicina. Sin embargo, los aminoglucósidos pueden utilizarse sinérgicamente junto a otro tipo de fármacos para poder tratar a los enterococos. Bueno, continuando, existen muchos ejemplos de resistencia intrínseca, como podemos apreciar en pantalla. De los más importantes nos encontramos la Klebsiella y su resistencia natural a las aminopenicilinas, ya que posee una beta-lactamasa cromosómica. Si un cultivo a ustedes, por X o Y motivo, les llega a reportar una Klebsiella sensible a ampicilina, tienen que dudar del laboratorio, ya que eso es imposible. Biológicamente no se puede, debido a que las Klebsiellas tienen un gen que se conoce como el CHIF1, y esto hace que no puedan tener sensibilidad a la ampicilina. Otra importante es la Stenotroph-mono. Esta tiene una resistencia natural a casi todos los antibióticos, además de que tiene carbapenemasas naturales. Las Pseudomonas, como vimos previamente, poseen todo un complejo de bombas y porinas
que la hacen resistente a las sulfas, a las tetraciclinas, al trimethoprim y al cloranfenicol. Los enterococos, por su lado, son particulares ya que tienen una resistencia parcial a los aminoglucósidos debido a que estos no actúan sobre él porque no pueden traspasar la pared. Sin embargo, habíamos hablado hace un momento del sinergismo y cuando se llega a utilizar junto a un betalactámico, el betalactámico puede degradar la pared bacteriana y esto puede permitir que el aminoglucósido ingrese en la célula y pueda tener como tal algún efecto sobre la bacteria. Existen otras resistencias naturales, como las de los anaerobios a los aminoglucósidos. Esto se debe a una pérdida del metabolismo oxidativo que no permite la captación de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos se captan en dos pasos, como habíamos enunciado en las charlas de antibióticos. Los aerobios al metronidazol, debido a una incapacidad de reducir el metronidazol a su forma anaerobicida activa. Los grampositivos al aztreonam, por una falta de la proteína ligadora de penicilinas a la que se une, y debido a que los gram positivos pueden inhibir este antibiótico. Los gram negativos tienen una resistencia natural a la vancomicina debido a que la vancomicina no puede penetrarlas. La Klebsiella a las aminopenicilinas, como habíamos mencionado, entre otros. Otras resistencias naturales son como por ejemplo la del Staphylococcus aureus metilino resistente a los betalactámicos, la del Streptococcus pneumoniae a los aminoglucósidos y al trimethoprim-sulfametoxazol, la de las enterobacterias a los glicopéptidos, la clindamicina y los macrólidos, y la de las Cinetobacter a cefalosporinas de primera generación y ampicilina. Teóricamente la Cinetobacter no es patógeno y efectivamente no suele ser patógeno, sin embargo, debido a que tiene AMCES, puede llegar a expresar patrones de resistencia muy fuertes. El antibiograma se puede leer de dos formas. Se puede leer de la forma cualitativa o mediocre, como sensible, insensible o resistente, y de la forma cuantitativa, que es la adecuada, según la concentración mínima inhibitoria. La concentración mínima inhibitoria se refiere a la concentración más baja de un antibiótico que genera la inhibición del crecimiento visible bajo condiciones estándares. Generalmente el MIC se mide tras 12 a 24 horas, otros autores hablan de 18 a 24 horas. Según el MIC, se mira la respuesta de la bacteria al antibiótico, esto a partir de algunos puntos de corte que, como hemos enunciado ya varias veces, fueron definidos por EUCAST y por la CLSI. Entre la forma cualitativa y la forma cuantitativa, la adecuada es la interpretación cuantitativa. En la interpretación cuantitativa se debe pensar y se tienen que mirar puntos de corte, y se pueden deducir también patrones de resistencia dependiendo de lo que veamos, como posteriormente vamos a ver en algunos ejemplos. Por otro lado, en la forma cualitativa, simplemente se dice si es sensible, si tiene una sensibilidad intermedia o si tiene una resistencia, sin tener en consideración si biológicamente lo que dice en el papel es adecuado y sin intentar deducir cómo es que aparece ese patrón de resistencia. En otras palabras, la forma cualitativa es incorrecta, es antiacadémica, es mediocre y es peligrosa. No debe usarse, no se emplea en sitios u hospitales decentes y está proscrita de la literatura y la academia desde hace más de 30 años, además de que su práctica es inaudita, es insegura. ¿Por qué tenemos que emplear la lectura interpretada? Porque aparecen muchos antibióticos sensibles que en realidad no lo son y porque existen mecanismos que son inducibles. Aparecen inicialmente como sensibles, pero posteriormente llevan a fracasos terapéuticos, como ocurre por ejemplo con el Acinetobacter. El Acinetobacter puede aparecer sensible a las cefalosporinas, pero sabemos que al tener AMC, realmente si nosotros llegamos a dar una cefalosporina, lo que vamos a hacer es inducir un AMC que todavía no está expresada y vamos a generar una bacteria que es multiresistente y posiblemente no va a responder a nada. Previamente habíamos discutido muchos ejemplos de esto, como Pseudomonas, Klebsiella y otros que podemos mencionar, como por ejemplo el Staphylococcus aureus y su respuesta de resistencia natural a la penicilina, que vamos a discutir posteriormente. El fenotipo salvaje del Staphylococcus aureus inicialmente era sensible a la penicilina, pero más o menos 2-3 años luego de que se introduce al mercado pasa a ser resistente a la penicilina. ¿Cómo se tiene que leer? Bueno, para hacerlo se requieren varias cosas. Primero, conocer la bacteria. Segundo, conocer las resistencias naturales de la bacteria. Tercero, deducir a través de los resultados del antibiograma qué mecanismos de resistencia tiene la bacteria. Y cuarto, según lo que hemos analizado previamente, decidir qué vamos a usar o no. Es importante siempre conocer la microbiota local, departamental y nacional.
pedir preliminares, como por ejemplo la forma, solicitar pruebas bioquímicas como catalasas o coagulasas, fermentadoras de glucosa o no, si son hemolíticos o no, dependiendo pues del contexto, si estamos ante un estafilococo, si estamos ante un estreptococo, si estamos ante gram negativos. Siempre tiene que leerse también el recuento de unidades formadoras de colonia, y en el caso de que sean gram positivos o gram negativos, se tiene que determinar el patrón de resistencia, sea por un estafilococcus aureus metilino resistente, un LISA, un BERSA, un EBRE, un ANSE, un BLE, un BLEA, unas carbapenemasas. La gran mayoría de los antibiogramas se leen dependiendo de la especie, por ejemplo, E. coli, Staphylococcus aureus, etc. Cada uno tiene sus particularidades, sin embargo, existen patrones que son comunes y son los que vamos a ver en este fragmento, antes de finalizar esta primera parte. Por ejemplo, la resistencia a los aminoglucósidos, que suele ser secundaria a un mismo patrón. Normalmente los aminoglucósidos actúan en la subunidad 30S. Las bacterias pueden ser resistentes a estos medicamentos gracias a la adquisición de genes AAC, ANT y APH, que permiten codificar transferasas como las acetiltransferasas, nucleotiltransferasas, fosfotransferasas, entre otras. Al producirse estas enzimas, se altera la forma en la que el antibiótico actúa sobre la subunidad 30S. Las tetraciclinas también actúan en la subunidad 30S. La resistencia a estos medicamentos se debe a genes TET usualmente, que pueden ser desde el TET-K hasta TET-O, que codifican las bases para la generación de bombas de expulsión que, como dice su propio nombre, van a expulsar los medicamentos. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en las pseudomonas. Las quinolonas actúan normalmente en la topoisomerasa y en la ADN girasa, y la resistencia a ellas se debe a la modificación de la topoisomerasa y la girasa, que es producida por la adquisición de genes GIR-A, GIR-B, o par-A, par-B, par-C. Finalmente, los macrólidos actúan en la unidad 50S. La adquisición de genes ERM y de genes INU permite adquirir patrones de resistencias gracias a metilasas de la subunidad 23S que la metilan y generan cambios en el sitio de acción.